Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen en este programa Pensándolo Bien entre Amigos. Como siempre mencionamos, vivimos en un mundo donde todo cambia, todo parece ser movible, nada parece ser estable. Lo que hoy se afama como el mejor producto para solucionar un problema, probablemente mañana será anunciado como la causa de otros problemas mucho más graves. Lo que hoy en la ciencia se alaba y enseña como verdad, mañana será desmentido por nuevos estudios. ¿Es que acaso no hay nada que nos brinde un apoyo firme, estable, seguro, donde podamos cimentar nuestra vida? Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena vivir? Acompáñenos a esta serie de conversaciones que nos presentan esa base sólida y permanente donde podemos fundar nuestras esperanzas. Es la Biblia, la palabra de Dios, escrita para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque pensándolo bien entre amigos, la flor se seca, la hierba también se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como siempre, están sus anfitriones, Eleazar, el pastor Eleazar de Gracia, y en esta ocasión tenemos también a un invitado especial que nos acompaña desde Panamá. Se trata del pastor Evet González, a quien le damos una muy cordial bienvenida. La semana pasada mencionamos que la lección más importante de nuestro estudio del libro del Génesis es el hecho de que la palabra de Dios tiene poder. Su palabra es capaz de transformarnos. Es la que puede traer estabilidad a nuestra vida, la que puede ordenar nuestro caos y la que puede finalmente hacernos avanzar sin temor del futuro, confiados en que el Dios de la creación es el mismo Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesantemente, en la Biblia encontramos que la palabra de Dios es también dado ese nombre a Cristo Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Así que tenemos una confirmación más de que en la creación, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sin duda, estaban presentes para sacar del caos el orden que se necesitaba para preparar el ambiente para la vida del hombre. Por supuesto, continuamos con nuestro estudio de conversación sobre diseño para el planeta azul. Y como dijimos, tenemos al pastor Evet González como invitado. Nos gustaría, pastor González, que usted nos diera una breve introducción a este asunto de la creación. Estamos ya hablando ya hemos hablado de los primeros 4 días de la creación y ahora comenzamos con el
quinto día. ¿Qué podría decirnos usted como introducción general, vamos a decirlo, a el acto creativo de Dios, la organización de este Dios maravilloso que lo hizo todo en un orden para nuestra enseñanza y nuestro beneficio? Sí, Pastor Guevara, gracias. Realmente en la creación vemos el orden que solo procede de la mano de Dios, un orden lógico y coherente en cada uno de los días de la creación y en la estructura misma de los días de la creación. Vemos un paralelismo y compartíamos que ese paralelismo está entre los primeros 3 días con los siguientes 3 días de la creación. Es decir, el día 1, 2, 3 tiene un paralelismo con el 3, con el 4, 5 y 6. Como un paralelismo, que si los ponemos a uno al lado del otro, vemos que hay una relación entre el día 1 y el día 4, entre el día 2, el día 5 y entre el día 3 y el día 6. Hay una relación que es lindo sacarla dentro del cronograma de la creación, dentro del orden de la creación que presenta el Génesis, el capítulo 1. Pastor, ¿en qué sentido existe esa correlación de esos días con los primeros días con lo que se va creando después al llenar la tierra? Si vemos que los primeros 3 días el Señor va creando los ambientes, va estableciendo los ambientes, poniendo en orden esas cosas. Y ese orden de las cosas, como lo está poniendo en los primeros 3 días, sentando las bases y luego va llenando. Podríamos decir en cierta forma que Él está creando los ambientes y en los tres días siguientes está llenando esos ambientes. Por esa razón, entonces, usted dice, un día, el primer día, correspondería entonces con el cuarto día. Y de esa manera, entonces, Dios prepara primero el ambiente para luego llenarlo con lo que se va a necesitar, lo que van a necesitar los seres y las plantas y todo lo que Él va a crear. Es sin duda interesante. Y eso nos dice también de ese maravilloso amor de nuestro Dios y ese orden perfecto que tiene para nosotros. Nada fue dejado al azar. Ahora, Eleazar, ya que estamos aquí en esto y ya comenzamos prácticamente con el quinto día, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia con relación a este quinto día? Ok, voy a empezar por el verso número 20. El número 20. Y dijo Dios, o sea, mejor voy a leer todo lo que hizo ese día y luego volvemos para decir algunas cosas. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas producen según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así que vamos a volver ahora al versículo 20. ¿Cómo comienza este día? Dios hablando. Dios es el que dice, su palabra es la que se escucha. Produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la órbita expansión de los cielos. Quiero mencionarle que esta es una versión, la que tengo yo aquí, que es un poquito diferente a las versiones que tienen aquí mis compañeros. Y yo quiero que noten esta nuestra, cómo en cada una de estas Biblias se traduce este texto. Y vamos a ir presentando la diferencia entre una y la otra. Recuerden nuestros oyentes y nosotros que el idioma original es el hebreo.
Por lo tanto, nosotros tenemos traducciones y algunas traducciones se explican un poquito mejor que otras, así que por eso necesitamos varias versiones. Así que vamos a ver otra vez esto. De acuerdo a lo que este texto dice, produzcan las aguas reptil de ánima viviente. Aquí menciona que en las aguas se produjo esta creación, pero menciona la palabra reptil. Y la palabra reptil la vamos a encontrar el siguiente día, así que necesitamos una explicación o ver cómo traducen este versículo, de ánima viviente. Y luego dice, y aves que vuelen sobre la tierra. Para una lectura así rápida, cualquiera podría pensar, como muchos lo dicen, que las aves también vienen del mar. Así que necesitamos una aclaración allí y por eso vamos a ver las otras versiones a ver si nos ayuda. Pastor Sí. González, Sí, ¿tiene usted claro, una versión un poco diferente con relación al texto que leyó? tenemos la Reina Valera del 77. Sí, estoy compartiendo la Reina Valera del 77 de la editorial Vida. Traduce el texto de una manera que arroja luz también sobre lo que realmente el relato del Génesis está compartiendo con nosotros. Dice el verso 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Veo aquí en este texto, mis compañeros también pueden verlo, el texto está diciendo que esa palabra creadora, que ese aliento de vida que trae a la existencia a las criaturas, se está dirigiendo, dice, en su hábitat, está diciendo, en las aguas produzcan los seres vivientes y también en la expansión de los cielos, según la Reina Valera del 77. Esta es una versión que trata de traducirlo lo más literal posible a lo que el texto está. No acomoda tanto el texto, sino que hace la traducción del hebreo de lo que está diciendo. Así que es muy interesante compararla porque no menciona la palabra reptil, pero menciona que las aguas produzcan esos seres vivientes que estarían en las aguas y que también las aves de los cielos puedan estar en la expansión del firmamento, en la expansión de los cielos. Es interesante realmente y por eso vale la pena, mencionamos a nuestros escuchas, que tengamos diferentes versiones de la Biblia, ¿no es cierto? Porque esto nos ayuda a captar mejor las traducciones a fin de evitar tal vez malos entendidos o aparentes contradicciones que algunos llaman en las Sagradas Escrituras. Ahora, como hemos pedido a nuestros amigos también, y por cierto se los recuerdo, compartan este enlace porque creemos que es muy bueno para muchas personas que tienen ideas diferentes, saber lo que la Biblia realmente nos está diciendo. Yo quiero compartir con ustedes, ya que tengo una versión diferente de la que ustedes tienen, la nueva traducción viviente. Y fíjense cómo aquí es traducido ese texto. Hace una división bien clara entre lo que producen las aguas y lo que habla de las aves. Dice el versículo 20, entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Y ahí pone un punto. Luego agrega que los cielos se llenen de toda clase, se llenen de aves de toda clase. Y pienso que, por cierto, algunos dicen que hay dos relatos de la creación, y sí, hay dos relatos de la creación. Algunos también piensan que hay una contradicción entre esos relatos. Sin embargo, yo no creo que hay ninguna contradicción y podemos después ustedes ayudarme a explicar por qué. Miren en el capítulo 2 y el versículo 19, parte del segundo relato de la creación, lo que dice en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos.
en este texto, que es un relato complementario de la creación de Dios y no contradictorio, como algunos piensan, y tal vez ustedes me pueden ayudar a explicar un poquito mejor eso, vemos que se dice en forma bien específica, y creo que en cualquier versión lo dice, que las aves y los animales fueron creados de la tierra, no del agua. ¿Estamos claros con eso? Ahora, ¿por qué decimos que, aunque hay dos relatos de la creación, en realidad son complementarios? ¿Alguien de ustedes quisiera ahondar un poquito más sobre eso? Pastor Guevara, y aquí está el punto que me pedía que habláramos un poquito de la relación que hay entre los días, entre el día primero y el día cuarto, y el día segundo y el día quinto. Estamos en el día quinto, y si ustedes notan, el día segundo, él hace la separación, la expansión en el versículo 6 comienza la creación de lo que Dios creó en el día segundo, que correspondería al día quinto. Y ahí están creando la expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas. Y el verso 7 dice, hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. El día segundo separa las aguas y coloca la expansión. Y el día quinto, que es el que estamos estudiando, crea también en ambos, o sea, llena, su creación llena entonces tanto las aguas como los aires de aves y las aguas de peces. Correcto. Algo que agregar en eso, Eleazar, con relación a estas dos creaciones. ¿Qué es lo que se enfatiza en cada una de ellas? Yo creo que eso es lo que deberíamos ver. Bueno, en el capítulo 1 tenemos que el relato de la creación va desde el capítulo 1:1 al capítulo 2:3. Quiere decir que el capítulo 2:1 al 3, si lo ponemos unido al capítulo 1, porque pertenece al capítulo 1, ya que ahí termina el relato de la creación completa, desde hasta el capítulo 2, versículo 3. Y de ahí en adelante son clarificaciones. Y luego no se enfoca nada en lo que Dios hizo el primer día o el segundo día, sino que va a presentar ahora, a ayudarnos a nosotros a enfocarnos de manera especial en lo máximo o en la creación máxima más importante de toda la creación. O sea, Dios, cuando empezó creando, lo que había en su mente era preparar el ambiente correspondiente para las personas que él iba a ser al final y que tenían relación directa con Dios, con la misma, el mismo carácter de Dios, que era el hombre, incluyendo al hombre y la mujer. Así que ese aspecto de que necesita clarificarse para que esas personas que Dios tenía en mente hacer, y por eso preparó todo el ambiente para ello, ¿cuál es la función que estas personas iban a ocupar dentro de la creación? Por eso es que el relato 2 no se detiene a los primeros días, sino más bien a las funciones que el hombre tiene con esa creación que Dios ha hecho. Podríamos decir entonces, tal vez para ayudar a nuestros escuchas, que no es que los relatos sean contradictorios o está hablando de dos creaciones, sino más bien son complementarios. En el primer relato del capítulo 1 se está presentando el orden cronológico en que Dios va llevando a cabo la creación. Va creando los espacios, como dice el pastor Evet, y luego va llenando
los espacios que va creando, preparando el ambiente y luego va colocando lo que es adecuado para ese ambiente. Así que el primer relato es de orden cronológico, Génesis 1. El segundo relato de Génesis 2, entonces, es más específico, más concentrado en el papel del hombre. Nos da algunos otros detalles que no, por razón del espacio y por el propósito que tiene el primer relato, no son presentados. El primer relato es cronológico y el segundo es más específico en cuanto al papel del hombre en la creación de nuestro Dios. De esa Y, manera, vemos cómo Dios complementa la información que nos da para nuestro propio beneficio. Pastor, Ajá, me gustaría hacer una observación aquí, es que en el capítulo 2 se nos explica en forma específica cómo fue hecho el hombre. ajá, En toda la creación de todos los días anteriores, nosotros vemos que Dios dijo y fue hecho. La palabra de Dios, como dice Salmo 33, por la palabra de Dios las cosas existen. Él dijo y fue hecho. El Salmo 33, ¿verdad? 6. 33. Él dijo y fue hecho. O sea que aquí enfatizo que Dios, el poder de su palabra, de poder crear, ya sea de la nada o en los días de la creación, de materia persistente, donde Él está ordenando lo que estaba desordenado y llenando lo que estaba ya arreglado. El énfasis es el hombre y comienza una descripción que nos habla a cada uno de nosotros para que pongamos en claro que el hombre es una creación especial de Dios. Cuando dice cómo crió al hombre, dice tomó de la tierra y con sus manos él hace al hombre. Mientras que lo otro, él dijo y fue hecho. Hay una tremenda diferencia entre un relato y el otro, porque lo que estaba haciendo al final era diciendo que esto que él estaba haciendo, estos seres que estaba haciendo, tenían una relación con Dios diferente. Y Dios los hizo con las plenas capacidades de personalidad, de capacidad de pensar, de analizar, hacer decisiones, como vamos a verlo después. Así que es muy importante que nosotros sepamos cuál es el origen del hombre. Porque lo que dicen la gente, o muchos dicen, aquellos que son sabios, de que nosotros venimos de otra forma. Y en cambio aquí nos dice específicamente cómo Dios, y eso por eso es que va a hacer énfasis en este segundo capítulo de este ser especial y la relación que él iba a tener con la creación que había hecho. Pastor Evet, entonces, al pensar en lo que estamos leyendo y recordando el capítulo 20 que leyó en su versión el pastor de Gracia, encontramos que allá se mencionan los reptiles, pero nosotros entendemos que los reptiles fueron creados en qué día y junto con los otros animales. Pastor Evet González, ¿me escucha? Hello, Pastor González. Bueno, mientras logramos comunicarnos con él, Eleazar, ¿tú tienes algo que decir con relación a eso? Parece que tenemos algunos problemas técnicos en este momento. No sé lo que haya ocurrido, pero mientras tenemos de nuevo comunicación con ellos, permítanme decirles lo siguiente, y es que de acuerdo a lo que estuvimos hablando, entonces, la traducción primera que se leyó el pastor de Gracia, no es una traducción apegada a lo que la Biblia dice y presenta esa aparente contradicción, pero en realidad se está refiriendo a la creación de los peces, Génesis 1:20, los peces y todos los animales que debían poblar las aguas del mar y las aguas de la tierra. Así que se refiere exclusivamente a eso.
las aves de los cielos, los animales cuadrúpedos y los reptiles fueron creados de acuerdo al relato bíblico más amplio en Génesis 2:19, en el sexto día, cuando Dios crea los grandes animales y también los reptiles que también se unen a las aves para llenar cada uno sus espacios. Las aves en el espacio aéreo y los animales aquí en la tierra. Por lo tanto, entonces, vemos que la Biblia es clara y nos da a través de un versículo o de otro lo que necesitamos para entender bien cuál es el propósito de Dios al estar creando y el orden que Él lleva. Entonces, notamos que los animales, solamente los peces más bien, son creados para su ambiente en el agua. Las aves son creadas de la tierra para su ambiente en la expansión de los cielos. Ahora, encontramos también en las Sagradas Escrituras que el relato de la creación continúa y nos va llevando a un clímax. Y el clímax, como ya lo dijo el pastor de Gracia, es el hombre, la corona de la creación. Lo que Dios quería era preparar todo el ambiente que iba a rodear al hombre, no solamente el ambiente de su entorno natural, sino su alimentación, lo que iba a necesitar para su alimentación y también todo lo que serviría, podríamos decir, como adorno a la creación del hombre y que estaba preparándolo para que despertara en el hombre la maravilla, la admiración de su creador y pudiera desde el mismo principio el hombre tener una idea clara de quién le había traído a la existencia. Maravilloso nuestro Dios, porque en verdad su propósito era tener relación directa y personal con cada uno de nosotros. Por ello, cuando el hombre es colocado en la escena en el sexto día, notamos nosotros que en el segundo relato de la creación se habla con bastante detalle de lo que allí sucede. Y es, por cierto, muy interesante leerlo. Tal vez no vamos a poder entrar ahora directamente a ello por el tiempo, por supuesto. Sin embargo, vale la pena que tengamos en mente que Dios, como lo hemos recalcado en varias ocasiones, lleva un orden en su creación porque tiene un clímax que presentar. Y este es el hombre. Pastor González, ¿cómo le parece a usted este, este orden que el Señor, que el Creador lleva para presentar como la corona de su creación al final en el sexto día al hombre? Sí, es interesante porque está llevando un orden de crear algo y llenarlo. Por eso yo noto algo muy curioso, Pastor Guevara, en la creación y en el día quinto que estamos nosotros dialogando en este momento. Ese día quinto, el Señor llenó lo que en el día segundo había creado, había separado, había hecho la expansión. Y cómo colocó el hábitat de esos animales, habló directamente su aliento de vida, trajo los peces en el agua, trajo las aves en el cielo en ese instante, es decir, como una etapa de la creación. Si nosotros vemos entonces el día segundo está creando aquello aquello que había creado, lo está llenando con la creación. Y esto es maravilloso. No hay nada al azar. Dios tiene un propósito. Dios va marcando el propósito final
de lo que él tiene con la creación, con este hermoso planeta. Así que los peces y las aves, estos que habitan en lugares diferentes, porque valga recordar lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Los seres creados habitan en esas tres esferas, en el área de las aguas, en el área, en el La aire, expansión. Ujú. y también sobre la tierra. Entonces, es bueno enfatizar eso porque si vemos en la creación, en ese punto, como lo decía usted hace un rato, en ese orden cronológico que Dios está utilizando, está colocando en cada cosa en su respectivo lugar. Las aves en el cielo y está colocando también allí a los peces en el agua, que era lo que había hecho en el día segundo de la creación. Correcto. Crear los espacios y luego entonces llenarlos. Bien, la Biblia nos dice algo que en algún momento vamos a introducirnos un poco más profundamente sobre ese tema. Y solamente lo menciono para que vayamos pensando en algo de eso. Y es el hecho de que la palabra de Dios, dice la escritura, es la que trae a la existencia la vida y todo lo que hay. Por cierto, en la epístola a los Hebreos, creo que encontramos una repetición casi de lo que dice el Salmo 33, donde Dios nos dice a través del escritor de Hebreos. Y por cierto, hoy tengo un poquito de dificultades para leer, pastor, porque tengo unos lentes que no son los regulares que utilizo y me está dando un poquito de trabajo encontrar los textos porque son ya un poquito más viejos que los que normalmente uso. Pero dice aquí, por la fe, Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la palabra de Dios. Y yo quiero dar énfasis a esto por el hecho de que en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento especialmente, se presenta a Cristo como la palabra de Dios. Y cuando lleguemos a ese momento, vamos a enfatizar, mi querido amigo, mi querido hermano, la realidad de que solamente Cristo, la palabra de Dios, el poder que acompaña la palabra de Dios, es el que tiene la capacidad de darnos vida. Y por eso Él se presentó como el camino, la verdad y la vida. Pero al leer el relato de la creación en Génesis capítulo 1, y ahora entraríamos ya tal vez, pienso yo, al versículo 24, donde viene la creación de los animales, los reptiles y todos estos animales que andan corriendo, como dice ahí, por el suelo. Notamos que Dios les da a ellos una bendición, por así decirlo, Pastor González. ¿En qué consistiría esa bendición y algo que no hace con las otras seres que creó, las plantas? Sí, en la etapa de la creación, aquí encontramos en primer lugar que el Señor está diciendo fructificaos y multiplicaos. Noten ustedes que el relato dice en el verso 22, y Dios les bendijo diciendo fructificad y multiplicaos. Pero Pastor Guevara, yo creo, no sé, bueno, en un momento me desconecté un poco porque una falla en el internet, pero el hecho de que el Señor haya creado en ese orden las cosas, me anuncia algo, está anunciando algo en la creación. Hay como dirían los músicos, un crescendo. Está avanzando cada vez un Hacia paso un más atrás. clímax, Sin embargo, hacia un clímax. hacia un clímax. Lo lleva hacia un clímax. El creador pudiera haber avanzado mucho más en la creación, podríamos decir nosotros, pero Dios allí lo dejó y encontramos entonces la frase nuevamente que se repite vez tras vez, fue la tarde y la mañana y el día sexto. Así que Dios le da también la capacidad a las especies, tanto de las aguas
como del aire, a las aves del cielo, de multiplicarse, de multiplicaos, de fructificarse y multiplicarse y llenar tanto los mares, también como los aires, la tierra donde las aves se mueven. Así que es muy interesante ver que el Señor no tiene, como dice la Biblia, ni premura ni demora. El Señor está al tiempo. Va Correcto. un orden coherente, un orden Un lógico, propósito. un propósito, porque está marcando que hay un propósito en cada aspecto de la creación. Y hablando de eso, en la versión que tengo aquí de la Biblia, Sí. el versículo 24 y 25 nos presenta el hecho de que Dios crea estos animales. Y fíjense cómo dice en esta versión, estaba leyéndolo ahorita mismo y me llama la atención porque menciona así. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie. Ujú. Dios le da a los animales, hay cierta capacidad en la creación que Dios da de que puedan producirse ciertos cambios, que puedan producirse algunas variaciones en las características de los animales, pero no se salta de una especie a otra. Ujú. Ujú. En el proceso de la evolución se presenta esto como que una especie da origen a una especie completamente diferente. Pero aquí me llama la atención el hecho de que dice que deberían reproducirse en armonía con sus características como especie. Y Mm. lo que más me llama la atención en esta versión, por lo menos, es que dice que cada uno produzca crías de la misma especie. Y dice, animales domésticos, Ujú. animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Hace una división bien clara. No sé cómo en la versión que usted tiene diga, pero aquí me llamó esto la atención porque ya están especificados incluso algunos de los roles que iban a tener algunas de esas especies de animales. Iban a haber unos que eran domésticos ya. No es que el lobo empezó poco a poco el hombre a traerlo y a ganárselo para domesticarlo y de ahí vinieron otro montón de animales de la misma especie. Eh, Dice, hay animales salvajes y animales que son para estar más cerca del hombre, domésticos, ¿no es cierto? Y eso Correcto. fue lo que sucedió. Y dice, Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Cada uno, me llama esto la atención, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie y Dios vio que era bueno. Exacto. No habría una mutación como tal, como un cambio Macromutación. en su especie. Las características que distinguían a ese animal se iban a mantener en la creación. Esa capacidad Dios la puso en esas criaturas que él está Y, creando y con había, una función había específica. capacidad de variación también dentro de eso, ¿no? En los genes que Dios le dio. Es correcto. ¿No? Pero las variantes que habrían tendrían que ver no con un cambio de la esencia Correcto. del Ajá, animal, correcto. las características Ajá, originales que el creador colocó y la función, que me llamó mucho la atención, lo que usted dice, la versión que usted tiene allá, que ajá, está indicando que habrían animales con diferentes funciones que jugarían un rol diferente dentro de la misma creación. correcto, No correcto. eran animales que estaban sobre la tierra o las aves, pero ellos tenían un rol que ya había sido asignado por el creador con características distintivas y que transmitirían a la siguiente generación dentro de su misma especie. Correcto. Entonces, es peligroso, yo pienso, que haya un juego también, como ahora se está haciendo con la genética, ¿verdad? Tratando de crear especies nuevas, haciendo ciertos cruces.
Pastor, lamentamos que se nos tuvo que ausentar por algún momento, Aquí tenemos al pero pastor de gracia también. Creo que también tuvo un problema con el internet, pero ya está conectado. ok, Ya está aquí pues con nosotros también, así que podemos podemos pedirle que retomar la conversación. está yendo el tiempo, por supuesto. Sí, es algo que lamentamos que haya ocurrido, pero qué bueno que estamos ya aquí de nuevo, que estamos hablando ahora del capítulo 24 y 25 y mencionando el hecho de que en la versión que yo tengo, la Biblia menciona animales domésticos y animales salvajes también, ¿verdad? Y cómo Dios permitió que hubiera variaciones dentro de las mismas especies. Y nos vamos acercando ya. No sé si estamos bien en la conexión. Parece que solo se alcanza a ver uno de ustedes. Sí, no, está Sí, no bien. importa, pues Aquí estamos los dos. sí. Ok, ok. Acérquense como hermanitos ahí en que. Ok, perfecto. Entonces, dice allí, termina esa parte de la creación de los animales, y vio Dios, o Dios vio que esto era bueno. Pastor de gracia, entonces, nos acercamos ahora a la creación del hombre. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? El número 26, ¿verdad? 26, ¿sí? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que ande arrastrando sobre la tierra. O sea que aquí podríamos destacar dos cositas, o dos cosas de gran importancia. Una de ellas es que este ser fue hecho a la imagen de Dios. Diferente de lo que se había dicho de los otros. Dios El- habló y fue hecho. Aquí no. Después vamos a ver que Dios lo hizo diferente. Y lo hizo semejante a Dios. No dice que lo hizo igual a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Lo hizo semejante a Dios. Nosotros seguiremos siendo criaturas y Él es el creador. Y nos hizo a su imagen. Luego lo hizo para que señoreara sobre toda la creación que Dios había hecho. O sea, lo hizo para administrar. Un mayordomo. Un mayordomo de Dios. Esto es interesante. A mí me gusta más usar la palabra administrador de los bienes de Dios. Ajá, correcto. Pastor Evet, ¿alguna? Y claro, y claro que sí, Pastor Guevara, el concepto de hacer al hombre y darle una autoridad en el mismo relato no se da con ningún otro ser creado. Ajá. Cierto que se le dio una capacidad de multiplicado, que ya lo mencionamos, de multiplicarse de las peces en el mar, de las aves en el cielo, pero ahora en el sexto día, cuando después de haber creado los animales, porque ahí veo yo un orden y luego la Biblia siempre repite el mismo orden. Si usted nota, si notamos, amigos oyentes, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces dice, señoré, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten un orden que marca ese orden, y cada vez que se habla de la creación, no se invierte el orden, se marca el orden. Peces del mar, aves, animales. Y se le da la autoridad, señorear. Este término es bien interesante porque se le está hablando no de someter, sino de tener cierto dominio natural, que es el que Dios está dando en el hombre, porque al crearlo a imagen y semejanza, conecta enseguida conecta que esa imagen y semejanza tiene también un señorío sobre esa creación. Involucra el señorío. Entonces, podemos mencionar aquí algo que creo cabe la pena.
como cristianos y amigos oyentes, como cristianos somos responsables de cuidar el medio ambiente. Somos responsables también del buen trato que le demos aún a los animales. Y somos responsables, definitivamente responsables, de poder hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir en armonía con nuestros esfuerzos. Pero recordemos que este señorío que Dios le da al hombre está supeditado a Dios. No es el dueño. El hombre, o digo, Dios sigue siendo el dueño. Dios le concede a él esa capacidad administrativa para beneficio de los animales y para sobreguardar el equilibrio que debe haber en ellos. Pastor de, ajá. Quería añadir dos cositas. Una es que en toda la escritura siempre va a decir que mía es la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios sigue siendo el dueño, no los seres humanos. Correcto. Los seres humanos piensan que ellos son los dueños de lo que tienen. No, todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios, que lo ha puesto bajo nuestra administración para que lo manejemos. Yo pienso que aquí es donde entra un punto que a muchos de los seres humanos que tienen ideas diferentes acerca de la creación o de cómo vino nuestro mundo a la existencia, los hace separarse de Dios. Porque quizás queremos sentirnos dueños de algo, dueños de nosotros mismos. Y por eso se trata de sacar a Dios de la ecuación de la vida. Y es un peligro cuando nosotros quitamos a Dios como el verdadero dueño de la ecuación de la vida. Es un peligro porque entonces es la mente del hombre, el raciocinio humano y lo que el hombre considere mejor de acuerdo a su criterio para hacer del mundo el lugar como él quiera hacerlo. Y esto me parece a mí es un peligro porque antes de la caída en el pecado, aunque muchos no admiten eso de la caída en el pecado, pero antes de la caída en el pecado, el hombre tenía la capacidad de pensar para bien, no en forma egoísta, sino para el bien común de todos los animales y de toda la creación de Dios. Pero después del pecado, el egoísmo hace un cambio del centro de atención del hombre y entonces piensa solamente en sí mismo y no le importa con lo demás. Y por eso viene la explotación que tenemos en nuestro mundo. Pastor, hay un detallito que me parece interesante y es que Dios haya dejado en la creación al hombre para último. O sea que él no vio todo lo que ocurrió, lo que Dios hizo durante la semana. Él fue creado de último para decirle, cuando él abrió los ojos, porque Dios le dio vida, todo estaba allí, como para que nunca dijera que él... Yo lo hice. Correcto. Y por eso, Pastor Evet, ¿verdad? ¿Le parece a usted? Es muy, muy peligroso sacar a Dios o pretender dejar a un lado a Dios de este plan maravilloso y perfecto que él hizo para nosotros. Claro que sí. Y el detalle interesante del escritor del libro de Génesis, en su relato, él está colocando, porque yo vuelvo al énfasis de que cuando dijo los peces del mar, porque los organismos marinos o de los peces no tienen un sistema en sus vidas, sistemas tan complejos como como las aves y como los animales terrestres. Entonces lleva en desorden para colocar como corona de la creación a un ser que va a tomar un tiempo definido y va a tomar un momento diferente a lo que viene haciendo. Es muy interesante porque una vez que lo puso Adán pudo preguntarse, bueno, ¿y todo esto cómo fue? Porque entendemos por el relato de Génesis que si el escritor de Génesis, que creemos que fue Moisés, así
Así se cree bíblicamente que Moisés fue el escritor. Él tuvo que Jesús lo recibir. aceptó. Jesús lo aceptó así. Lo aceptamos, exacto. Entonces, si Moisés recibió de sus padres la orientación, quiere decir que Adán fue el primero que le preguntó y cómo fue que se creó todas estas cosas. Bueno, así, Ahora, este relato lo tuvo que haber recibido Adán y Adán transmitirlo a las siguientes generaciones para que llegara a ser plasmado entonces en el libro de Génesis, lo que estamos leyendo en la creación de este planeta azul. pastor, ambos ahí tal vez puedan comentar un poquito más cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En realidad, ¿qué podríamos decir? ¿En qué consiste la imagen de Dios? Porque a veces algunos tienen una idea tal vez un poquito diferente de lo que constituye la imagen de Dios. Pienso que siempre habrá preguntas que nos vamos a hacer, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Uh-huh. Nosotros nos vemos a nosotros, pero no hemos visto a Dios. El único que lo vio fue Adán y Eva. Nosotros no lo hemos visto. Ahora, ¿hasta dónde podemos nosotros decir de la imagen? Yo pienso que aunque podamos decir algunas cosas, todavía hay cosas que son secretas y no las sabemos. Pero sí podemos decir que nos parecemos a Dios o somos semejantes a Dios en las capacidades que le dio a este ser de comunicarse con Dios. Y hay un detallito que no me gustaría que se quede afuera, porque creo que es importantísimo en lo que dice cuando crió al hombre. No sé si lo comentaron en el momento que yo estaba afuera, pero es el verso 27. En el verso 27 aclara allí, capítulo 1:27 lo aclara. Dios crió al hombre a su imagen. Y pienso que cuando es a su imagen, posiblemente también en la forma física puede ser. Dejándolo allí, porque no sería mucha especulación. Pero la segunda parte de este verso es que el hombre no es solamente el varón, sino incluye a la mujer. El hombre y la mujer son la imagen de Dios. Quiero recalcar eso. ¿Qué quiero yo decir con eso? Nosotros sabemos que lo que ha ocurrido bajo el dominio del pecado y la tremenda desigualdad que hay entre el hombre y la mujer, que lo vamos a ver más adelante, quizás explicado, pero quiero mencionar este hecho. Dios crió al hombre, y cuando dice quiere decir la humanidad, hombre y mujer. Uh-huh. Un nivel capaz de administrar el mundo. O sea que, perdón. Sí, es la imagen, y usa dos palabras combinadas, y siempre que las usa el libro de Génesis, las usa en combinación. Dice imagen y semejanza. Uh-huh. Imagen y semejanza. A mí me gusta del verso 27 que el escritor quiere decirnos, porque repite en un verso tan corto, repite 3 veces una misma palabra. La palabra hebrea es barak. Barak es crear. Creó Dios al hombre. Y luego dice, y Dios creó varón y hembra. Y dice, los creó. 3 veces. Repite en el mismo versículo, repite la palabra creó Dios. Porque quiere que en nuestra mente esté claro el escritor del libro de Génesis, que somos creados por la mano poderosa de Dios. Pastor Guevara, usted hacía una pregunta ahí que es interesante, porque cualquiera que esté leyendo el relato de Génesis dice, hagamos. Habla de un plural. Parece ser que hay más de uno, porque si usted va a hacer algo, usted dice, voy a hacer algo. Pero si está acompañado con alguien, usted va a decir, hagamos. O sea, hay como una combinación allí, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué viene diciendo, y creó Dios, el relato bien, y luego dice, y dijo Dios, hagamos
Eso quiere decir entonces, ya lo anteriormente hicimos el comentario en otro momento, pero en este momento viene claro, que desde el mismo comienzo de la creación ya viene viene la enseñanza que Dios quería darnos a nosotros, de que no se trata de un Dios solitario en el universo, en la existencia, sino que se trata de una familia de 3 personas, y a través de la Biblia se va ampliando el concepto hasta que nos damos cuenta que la familia de Dios son 3 personas eternas. Ya lo hemos dicho, como mencionaste anteriormente, en varias oportunidades, pero creo que es pertinente en este sentido y ahondando en el comentario suyo, pastor, que dice San Juan 1:1 en el principio. Mire qué interesante. Empieza como empieza Génesis. En el principio creó Dios. Y aquí dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Era con Dios y era igual a Dios. Así que sí, definitivamente Dios está exponiéndonos allí una verdad fundamental para nosotros, y gloria a Dios por eso. Dios está llevándonos a nosotros a un entendimiento mayor en el Nuevo Testamento sobre todos estos temas, incluyendo el tema que estamos comentando de el hombre como ¿cómo se llama? La corona de la creación, con un propósito, con un objetivo. Pero entonces, de alguna forma, pienso yo, hablando de la imagen de Dios, no creo, pastor, que estemos tan fuera de foco cuando mencionamos que aún en el aspecto físico podemos parecernos de Dios. La Biblia habla de los ojos de Dios. Puede ser que solamente sea para darnos en palabras humanas una idea de lo que es Dios, pero él dice los ojos de Dios, los oídos de Dios, las manos de Dios, ¿no es cierto? De alguna forma algo hay en lo físico que nos parecemos a Dios, pero sin duda alguna el aspecto moral y la capacidad de decisión es lo que más nos asemeja a Dios. Y lamentablemente es lo que el enemigo ataca más en la vida del hombre, tratando de destruir ese sentido de moral, lo que es correcto, lo que es bueno, de lo que es incorrecto. Y es Dios el que establece esa diferencia entre bueno y malo. Lamentablemente, decía hace unos momentos, el hombre, al querer quitar a Dios de la ecuación, se convierte él en el juez moral. Y lamentablemente somos muy malos jueces en eso por razón de nuestro egoísmo, y podemos pervertir fácilmente el concepto de moral, y lo estamos viendo en nuestro mundo actual, ¿cierto? Creo que hay eso que acaba de decir es de suma importancia, porque de todas las criaturas que hay en este mundo, que son millones, el único que tiene las capacidades que ya hemos mencionado de administrar, de pensar, de ser semejante a Dios somos nosotros. Lo que indica que es la posición que Dios nos ha dado a nosotros. Y que a cada uno debe de pensar de que somos algo especial desde el momento que Dios creó al hombre, lo hizo especial. Hay en este mundo tanta discriminación y tantas personas que no se dan valor ninguno, que yo creo que es bueno recalcar para decirnos lo que es ese Dios que nosotros que está dando, autorrevelando a sí mismo, un Dios que nos ama entrañablemente, un Dios que fue capaz de lo que hizo para rescatar al hombre en su condición caída por una mala decisión. Así Y que aquí quiero decir algo, pastor, que pienso saber, que es pertinente también, perdón que le interrumpa, pero yo quiero que nuestros oyentes, los que nos siguen en este programa,
puedan entender esto realmente. Somos especiales para Dios. Él nos hizo con un objetivo, con un propósito. Y aunque por razón del pecado, el hombre muchas veces ha hecho división de clases y ha llegado a creer uno por el color de su piel o el color de sus ojos o por el lugar donde vive o las cosas que tiene, que es superior a otros y trata entonces de aplastar a otros o a lo menos considerarlos inferiores. Esto no tiene cabida en el plan de Dios y nadie debería sentirse menos que nadie. Incluso si tú o cualquiera de nuestros oyentes está pasando, atravesando por momentos difíciles donde siente que no vale la pena continuar viviendo, piense que Dios tiene todavía para usted un plan, un objetivo como lo tuvo en la creación y que al depender usted de ese Dios maravilloso, va a encontrar ese propósito que Dios tiene para su propia vida. Pensándolo bien, no hemos sido hechos nada más para estar un corto tiempo y luego morir. Hemos sido hechos para vivir. Dios tiene un propósito para nosotros y debemos permitir que la Biblia misma, la palabra de Dios, nos haga ver cuál es ese propósito del Señor para nosotros. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y sin duda, Dios no se dará por vencido en su afán de restaurar en nosotros esa imagen. Pastor Evet González, Y más, llegamos en este asunto de la creación sí, más, a ese clima. Ajá. ¿Qué más dice? más allá de ese concepto de la imagen y la semejanza que llevamos del Señor, vale sentar la base de eso que ustedes acaban de decir, por sobre todo, porque hay dos extremos. Está el extremo de que venimos de la nada, de organismos inferiores, unicelulares, en una evolución. Que son las dos cosas que aquí está diciendo. Llevamos la imagen y semejanza de nuestro creador. No importa dónde pueda estar escuchando este tema. Dios ha puesto la imagen, su imagen, semejanza en usted, que necesita ser restaurada cuando Él vuelva por segunda vez. Cuando Él, que es todo el plan de salvación, restaurar esa imagen que fue deteriorada por causa del pecado. Y esto es sumamente importante. Dios quiere restaurar esa imagen y semejanza que una vez fue arruinada en el Edén. Amén. Es importante esto, pastor, y debemos ir cerrando. Lamentablemente queríamos tratar de concluir esta semana de la creación, pero hay tanto que decir que sin duda alguna aún faltan unos momentos más para poder hablar de este tema tan rico. Pero, queridos amigos, queridos hermanos, nunca olvidemos, no importa la circunstancia que estemos pasando, que tenemos un Dios en los cielos que está listo a escuchar nuestra petición. El asunto es que necesitamos aprender a desarrollar con Él una relación muy personal, una relación de confianza. Cuando aprendemos a verlo a Él como nuestro benefactor, como el Dios que tiene un propósito en nuestras vidas, vamos a encontrar nuevas fuerzas para luchar. No te desanimes, ni creas tampoco que ya no vale la pena seguir adelante. Por favor, detente un momento. Mira lo que Dios te dice en su palabra y permite que Él hable a tu corazón y te haga entender que estará dispuesto, dice Isaías, a dar naciones por ti, porque te ama y porque quiere tu salvación. Y Él anhela una relación especial contigo. Permítele entrar en tu vida y deja que ese creador maravilloso ponga alegría, orden de nuevo en tu corazón. Y nunca olvides que en Jesús tenemos ya declarado el amor de Dios por nosotros cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Quiero que nos despidamos teniendo una oración y aprovechando al pastor González con nosotros, que agradecemos mucho su participación. Pastor González, voy a pedirle que por favor ore
por nosotros. Y tal vez si tiene como anotar algunos de nuestros amigos que nos han pedido que oremos por ellos. Ah, le puedo mencionar algunos y es una oración breve la que hacemos, pero queremos incluir a nuestros amigos como el hermano Antonio, la hermana o la señora Betania, que también ha pedido oración por ellos, la familia Tejeda, el hermano Santos Romero, ¿Mm? Tejeda. Tejeda, sí, Santos Romero, Efraín y su hijo que tuvo un accidente y está en recuperación, la hermana Felicidad también, y Marlene Lazo. Son algunos de los que han pedido oración y los mantenemos en nuestra lista. Esperamos que aquellos amigos y hermanos que deseen que los incluyamos en nuestra oración pongan sus pedidos y con gusto vamos a incluir. Pastor, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Alabamos tu nombre, Señor, por tu misericordia, por tu palabra que con claridad nos habla, que tú eres nuestro creador, que formaste todas las cosas que hoy vemos y que pusiste como corona de la creación al ser humano. Señor, por errores de nuestros primeros padres, hoy sufrimos las consecuencias del pecado, pero que es tu plan, Señor, restaurarnos nuevamente a tu imagen y semejanza, como tú quisiste. Amén. Sí. Oh Padre, en esta hora elevamos esta plegaria para agradecerte por todas tus misericordias y para rogarte también por cada uno de aquellos que han pedido oración, por Antonio, por Betania, por la familia Tejeda, por la familia Santos Romeros, por Efraín y su hijo en la recuperación en este accidente, por Felicidad, por Marlene Lazo, por cada uno de aquellos, Señor, que necesitan de tu gracia y de tu misericordia. Ten compasión de tus hijos, Señor, y suple sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Ayúdanos para que cada día podamos dedicar un tiempo al estudio de tu palabra. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti. Cuando el tiempo no sea más, danos una parte también en tu reino. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Gracias porque estamos pensándolo bien entre amigos, hablando de este tema tan importante. Bendiciones para todos y cada uno de nuestros oyentes. Cosas técnicas,